Así que por ese lado estoy un poco triste porque la mayoría si tiene buena nota o si tiene un poco más de nota es por los verdaderos y falsos, ¿sí? Eh, y entonces la parte práctica de resolver los casos, la mayoría no resolvió la de la niña, la de la pacientita, y la del adulto por ahí le faltaron algunas cosas u otras las hicieron mal. Y volvieron a repetir cuestiones como con textura de muñeca. Entonces ahí estamos en un problema. O circunferencia de muñeca es igual a talla dividido la circunferencia de muñeca, ¿sí? Entonces eso es lo difícil, porque esto ya depende de ustedes, ya lo hemos repetido y lo hemos corregido, o hacer a medias el diagnóstico. Entonces me hacen una super fórmula de índice de masa corporal, pero no dice cuál es la interpretación. Y acá no hay medios puntos, acá voy todo completo, llego al sobrepeso, a la obesidad, al bajo peso, o no llego a nada, porque está incompleto. Y lo incompleto en la evaluación nutricional no es nada, ¿sí? Así que bueno, eso con respecto a las correcciones, ya he subido todo el sistema, está en Classroom, no sé si pudieron ver. Me gustaría que enciendan sus cámaras para que podamos corregir, ¿sí? Entonces ustedes vayan anotando al lado para que después vuelvan a revisar su examen o confirmen que esa es la nota que corresponde. ¿Bien? ¿Cámaras? Muy bien. Punto número 1, si ustedes tienen, seguramente tienen el parcial allí, saquen su parcial para revisar, ¿sí? Porque de ahí mandaron la foto. Y traten de corregirlo para que no vuelvan a cometer el mismo error, ¿sí? Por favor. Entonces, personalmente, y no encontré nadie más que haya encontrado más que yo, pero personalmente en el caso de Juan Manuel, que de paso es varón, algunos evaluaron como mujer, no sé si no leyeron el nombre o la historia, porque en la historia dice que es sedentario, que es analista en sistemas, etc. ¿Sí? Es un hombre. Por lo tanto, los que evaluaron como mujer está todo mal, porque en algunos, en el índice de masa no importa, pero en los demás es para varón y para mujer diferentes datos, ¿sí? Entonces, primero vamos al puntaje, ¿sí? Ustedes tienen en su sistema 18 puntos de parcial, que yo lo dividí, y dice ahí 6 puntos de la parte práctica, 12 puntos de la parte teórica. Ustedes tienen verdadero y falso, 12 puntos, los dos casos, 3 puntos cada uno. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Dicen. ¿Sí? Bien. Entonces, tenían los datos y yo les agradezco muchísimo porque más allá de que ustedes leyeron, creo que eso es parte del aprendizaje, haber puesto la tabla o la lista de datos personales. ¿Sí? Entonces ustedes pusieron datos personales, nombre, edad, sexo, factor de actividad, etc. ¿Sí? El peso, circunferencia de cintura, bien, y los pliegues. Esos eran los datos que teníamos y ustedes tenían que valorar según los datos que tenían, no tenían que inventar, porque por allí he visto un índice cintura-cadera y no sé de dónde sacaron la circunferencia de cadera, porque lo que daba era circunferencia de cintura. Así que si lo hicieron, lo inventaron y obviamente está mal. ¿Bien? Bueno, 8 puntos se evaluaron. ¿Qué quiere decir? Van a ser regla de 3. 8 puntos es igual a 3 puntos, ¿sí? 8 evaluaciones es igual a 3 puntos. ¿Cuántas evaluaciones hicieron correctamente? Va a ser X, ¿bien? Entonces teníamos índice de masa corporal, tenía que estar la fórmula, el resultado que era 27,7 y la interpretación que era sobrepeso. Si está ahí, súmense ese punto como un punto correcto. ¿Bien? El segundo, teníamos, por ejemplo, la circunferencia de cintura que se puede valorar por sí sola, que era de 103. Que si vamos a la tabla, para el hombre es riesgo cardiovascular muy aumentado o riesgo muy aumentado. ¿Sí? Si tienen así, considérense ese punto correcto también. El tercero es la contextura corporal. Con textura corporal, ustedes ponen la fórmula y les va a dar
10,27, y si vamos a la tabla para el varón, es con textura mediana. Y acá me quiero parar, porque algunos, no sé por qué, ya después me van a responder, me calcularon bien la contextura corporal, es mediana. Pero cuando van a hacer el peso teórico, no me ponen el peso teórico, me ponen que la contextura es grande. Y no sé por qué hicieron eso. Si el peso es peso, no es contextura. ¿Sí? Pero bueno, después hablamos de eso. Contextura corporal 10,27, mediana. ¿Sí? 10,27, ahí van a ser centímetros, porque es talla en centímetros y circunferencia de muñeca en centímetros. 4 era el peso teórico. Peso teórico, según la contextura corporal, voy, ubico en la tabla, hombre, con la talla que corresponde, y entonces en contextura mediana ubico un peso entre 72,7 y 79,1 kilogramos. ¿Sí? Vamos al número 5. Peso práctico. El peso práctico no se descuenta el 10% porque es hombre. Simplemente es 1,85 metros, 85 va a ser el peso real, ideal de la persona según el método práctico. 85 kilogramos. El número 6, sumatoria de pliegues. El pliegue submaxilar estaba ahí haciendo nada, ¿sí? Era para que ustedes valoren la sumatoria de pliegues con el pliegue bicipital, tricipital, suprailíaco y ¿cuál me falta? Escapular. Subescapular. ¿Bien? Y entonces la sumatoria les daba 75, que hay algunos que pusieron correctamente los pliegues y no el valor. ¿Sí? Sumatoria de pliegues igual a 75, eso en la tabla, según la sumatoria, porque tenían dos valores. Creo que era 76, 78, creo. 76 y 74. Creo que era así el rango y podían elegir cualquiera de los dos. Igual cualquiera de los dos les daba 32,4 o 32, no me acuerdo el otro valor. Pero de todas formas era 32% y eso le daba como diagnóstico obesidad por sumatoria de pliegues. ¿Sí? Vamos con el peso ideal por Hanwi. Son 35 centímetros de más arriba del 1,50 m. Y entonces si hacemos la regla de 3, nos da un valor de 38,08, ¿puede ser? Más 47,7, el peso total, el peso ideal, perdón, es de 85 kilogramos, 78 o 780 gramos. ¿Sí? Ese es el peso ideal. Y si nos vamos a Harris Benedict, muchos cometieron este error. De paso podemos calcular, porque ahí yo ya me confundí. Tenían que usar el peso ideal del paciente según Hanwi, porque dijimos que Harris Benedict se utiliza el peso actual siempre y cuando el peso sea normal. Pero acá tiene sobrepeso, entonces sí o sí necesito utilizar el peso ideal por Hanwi, no el práctico, por Hanwi, ¿sí? Entonces allí correspondía el peso 85,78 kilogramos. ¿Se entendió? No decía cuánto era el porcentaje, ¿sí?, de actividad física, pero decía que no hacía ejercicio, no caminaba, no hacía gimnasia, no hacía nada, era sedentario, ¿sí? Pero sí trabajaba, entonces correspondía un 30%. Bien. Entonces, ¿quién hizo Harris Benedict de esta forma? Con el peso ideal y con el 30%. Porque creo que no puse ninguno correcto. Pero alguien que me diga. ¿Ninguno? Licenciada, yo hice con 1.4, no el 30%. ¿Pero con el peso ideal? A ver, le puse, no, el otro peso. No, entonces Yo no hice, está mal. yo también hice con el factor de actividad 1.4 y usando el peso ideal. ¿Cuánto te dieron ahí?
Sí, falta, solo que el peso ideal lo dio diferente, Ah, sí, entonces, claro, sí, me acuerdo. El peso ideal te dio diferente. Bien, sí. ¿estamos de acuerdo con todos los resultados o hay alguien que tiene alguna duda? Estamos hablando ahora de Harris Benedict. Harris era con el peso ideal, con el factor, algunos usaron factor pero se equivocaron en el peso, entonces de igual forma está mal, ¿sí? Entonces tiene que estar con el peso ideal y con el 30%. El factor de actividad para que te dé igual al 30% creo que es 1,3 o sedentario es 1,4. ¿Cómo valoraron ustedes? 1,4. En sedentario hay un rango, el valor máximo de ese rango es 1,4 Pero si es de máximo sedentario. tiene que ser de actividad. ¿De dónde sacaron? ¿Quién les dio ese rango de La factores? licenciada Jessie. ¿Y lo tienen a mano? 1,4. No. Yo tengo acá de 1 a 1,39 actividades sedentarias diarias como tarea del hogar, caminar, ir en autobús. De 1,4 a 1,56 baja actividad, tareas diarias y de 30 a 60 minutos por día de moderada actividad como caminar 5 a 7 kilómetros por hora. Y si ustedes hacen de las dos formas, si hacen del 30% o de 1,3, porque ese es sedentario, por eso les digo, si no, pásenme la tablita si la revisamos, ¿bien? Y trabajamos con eso, así no se confunden. Pero si ustedes ven 1,3, le va a dar el mismo resultado del 30%. Y según la tabla que yo tengo, es 1,3, sí. No, habla nomás, dicen, luego voy a hablar. Ah, bueno. Eso, ¿se entiende? Entonces, por eso les digo, el que tenga la tabla la manda al grupo ahora para que la podamos revisar. ¿Sí? Bueno, de todas formas, si usaron 1,4 pero usaron otro peso o usaron el peso actual del paciente, igual está mal, ¿sí? Pero me gustaría que lleguemos a un acuerdo en cuanto a porcentaje y en cuanto a factor. ¿Bien? ¿Quedó claro el punto número 1 o la parte A del punto del caso, el primer caso? ¿O alguien tiene alguna duda? A mí me salió diferente, yo ya sé, la contextura a algunos les salió pequeña, a otras grande. Y habían calculado bien, ubicaron mal en la tabla. Ese fue el problema. Licenciada, si digamos, como es un caso del señor que tiene varios puntos para resolver, y hubiéramos hecho la mitad bien y la mitad mal, ¿vale? No, vale 0. Porque si ustedes sacan, por ejemplo, ¿cuánto era la contextura? 10,27. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien, pero van a la tabla y dicen que es de contextura pequeña. Entonces ya hay un error ahí. No pueden diagnosticar de esa forma. Porque después todo lo van a trabajar con textura pequeña y ya lo calcularon mal. Perdón, lo interpretaron mal. ¿Se entiende? Bien. Ya, lice. Por eso yo les contaba del caso cuando me pidieron para participar en la evaluación de los chicos de, creo que era octavo, el licenciado que trabaja en salud pública les daba casos reales y entonces él diagnosticó mal, pero porque en el momento cuando nosotros entramos, ahí nomás él le mostró, le dijo, este es tu caso, tenés media hora para resolverlo. Uy, bueno, él se puso a hacer, cuando lo defendió había visto mal. Y una de las que hizo la observación fui yo, que miré y le dije, me parece que el peso es tal, volvimos a ver el caso y él había visto mal el número. Y eso es un error. Y entonces el licenciado le dijo que no está de más eso, porque él va a movilizar la ambulancia, los médicos, todo, porque él le dice que la desnutrición del niño es muy grave y ya necesita ser hospitalizado. Y si estás en un centro de salud, en una salita, necesitas un hospital de alta complejidad. Y movilizaste todo por diagnosticar mal. Y qué vergüenza, porque vos sos el profesional en nutrición, vos sos el que evalúa. Entonces, fíjense que hay cuestiones que no se pueden perdonar ahora que ustedes están en formación. Después ustedes se harán cargo. Si lo suspenden, si le hacen un juicio por mala praxis, eso ya va a ser su responsabilidad. Pero no me gustaría que ustedes digan, bueno, la licenciada le daba igual si ponía como a 27, como a 28, sobrepeso, obesidad. No, ¿sí? Entonces, me gustaría que ustedes sean conscientes de esto. No es porque
¿Qué le cuesta medio punto? ¿No? Ahora es medio punto, pero a usted le puede costar su título hacer mal las cosas, ¿sí? Entonces esto es algo muy serio porque es diagnóstico. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda con respecto al caso 1? Son 8 puntos. No vi que nadie haya sacado algo más. Algunos evaluó cada pliegue, puso mediana o mediana, algo así, pero no entendí. Yo le escribí ahí que no se entendía qué había valorado, pero por cada pliegue no valoramos. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos al caso 2. Caso 2. Era súper simple. 5 cuestiones: peso para la edad, peso para la longitud, longitud para la edad, índice de masa corporal y el diagnóstico. Habíamos visto esa la última clase. ¿Se acuerdan que donde veíamos la interpretación de los percentiles? Al lado había una tablita, les dije, miren abajo cómo es que hace el diagnóstico total, porque no es que uno pone en el papel peso para la talla, tal, sino por separado, sino que hace un diagnóstico total, global. Y estaba el ejemplo ahí, y era el mismo, nada más que el peso no era normal, sino que tenía bajo peso, ¿sí? Entonces, peso para la edad, percentil 1, desnutrición y bajo peso. Peso para la longitud, percentil 1, bajo peso. Longitud para la edad, percentil 1, desnutrición crónica, desmedro. Índice de masa corporal, 13,36, percentil 1, desnutrición, bajo peso. ¿Sí? Índice de masa corporal, habíamos hablado, se hace igual que para el adulto, la fórmula. Nada más que les dije, no pongan 36, perdón, ¿cómo sería acá? 67 de centímetros de longitud, sino 0,67, porque si no, no les va a dar. ¿Bien? Y algunos han calculado cualquier número, ¿sí? Y era 13,36 y no alcanzaba ni siquiera el percentil 1, ¿sí? Pero como habíamos dicho, el que más se acerca, y era el 1. ¿Bien? Y el diagnóstico de la niña era niña con desnutrición crónica, con alteración en el crecimiento lineal, desmedro, su peso actual es bajo. ¿Sí? Era tal cual decía el libro ahí, tal cual, nada más que el peso decía normal allí en el libro, en este caso el peso no es normal. No hice valer, si ustedes ponían peso para la talla, sabemos que si es menor de 2 años se dice longitud, no talla, ¿sí? Si se equivocaron en los percentiles también, si solamente pusieron el percentil y no pusieron la interpretación también, y si no hicieron el diagnóstico también. Así que ahí serían 5 puntos completos por 3 puntos. Entonces serían 5 evaluaciones igual a 3 puntos. ¿Cuántas evaluaciones hice bien? 2. Bueno, 2, voy a averiguar X. 2 por 3 dividido 5 me va a dar el puntaje. Bien, de los 3 puntos. No sé si se entiende. A ver, vamos a ver acá. Compartir pantalla, quiero una pizarra, porque si no va a estar difícil. Cada ejercicio vale 3 puntos. ¿Sí? 3 puntos es igual. En el caso del hombre, 3 puntos es igual a 8 puntos. Índice de masa, circunferencia de cintura, contextura corporal, peso teórico, peso práctico, sumatoria de pliegues, Hanwy y Harris Benedict. Son 8. ¿Bien? Y eso vale 3 puntos. Yo quiero averiguar cuántos puntos tengo porque yo tengo 5 respuestas correctas. Tengo el índice de masa con su fórmula, con su resultado y con su interpretación. ¿Bien? Y los otros. Si no, no se cuenta en puntaje si les faltó algo. De paso yo les escribí allí quizás los errores que pudieron llegar a tener. 5 por 3, 15 dividido 8. ¿Cuánto es 15 dividido 8? 1.8. 1.87. Entonces, ese es el puntaje que les quedó a ustedes de ese ejercicio. ¿Sí? Voy ahora al de la niña. Y digo que 3 puntos vale el ejercicio y yo tendría que haber puesto 5 cosas.
que era peso para la edad, peso para la longitud, longitud para la edad, índice de masa corporal y el diagnóstico. ¿Sí? Todos esos son los 5 y estos son los puntos. Y entonces yo quiero saber cuántos puntos yo tengo, porque yo hice correcta 2. Las otras las hice mal. Entonces digo 2 por 3, 6, dividido 5, ¿cuánto da? 1.2. 1.2. Entonces ese es mi puntaje. Entonces sumo 1.87 más 1.2, ¿cuánto es? 3.07. 3.07. O sea que de 6 puntos, yo tengo 3.07. Los verdaderos y falsos los vamos a ver ahora. Eso vale 1 punto cada uno. Y recuerden, ¿qué decía la consigna? Quiero que alguien me diga bien clarito qué decía la consigna de los verdaderos y falsos. Si era verdadero, no se tenía que justificar. Si era falso, sí tenía que haber justificación. Bien, si era verdadero, era verdadero. Si es falso, hay que justificar. El que justificó los verdaderos no recibió ni un punto por no mirar las consignas. Porque encima, los que justificaron verdaderos, nada que ver, dijeron es verdadero y contradijeron todo el inciso, todo el enunciado. ¿Sí? Así que directamente no se sumó ni un punto, ¿sí? a los que pusieron verdaderos y justificaron. ¿Sí? Entonces, vamos a los verdaderos y falsos. Pregunta número 1. ¿Alguien tiene el parcial allí para leer? Sí, listen, yo voy a leer. Bueno, ¿qué dice el inciso 1? Bueno, la 1 dice, el estado nutricional es aquella condición de salud de un individuo o grupo de individuos que está influenciada por la ingesta de nutrientes. Bien, ¿es verdadero o falso? Es falso, dice. Es falso. Bien, ponen falso y ¿qué tienen que hacer? Justificar. ¿Cómo es la justificación? Diciendo la respuesta correcta. ¿Cómo, Ninel? Diciendo la respuesta correcta. Bien, O sea, lo que en ¿cuál es? realidad es el concepto. Bien, ¿cuál es la justificación correcta? Yo puse que no solamente es lo que estaba en el enunciado, sino también las necesidades nutricionales, todas las necesidades nutricionales. Pero es incorrecto. ¿Cuál es la justificación correcta? Porque está influenciada por la ingesta del metabolismo y la utilización de nutrientes. Bien, por la ingesta, cuando yo como, el metabolismo, el proceso del alimento, y también la utilización. Recuerden, no es tan importante que yo consuma 1000 miligramos de calcio, sino cuánto yo absorbo y cuánto utilizo. ¿Sí? La utilización es muy importante en el estado nutricional. ¿Sí? Porque puedo tener diarrea y no le digo a mi médico y resulta que estoy comiendo bien, pero no estoy absorbiendo, por lo tanto no estoy utilizando tan bien. ¿Sí? Entonces, es importante no solo la ingesta, sino el metabolismo y la utilización. Así que los que pusieron falso está bien, pero si no justificaron de esa forma, está incorrecto. ¿Sí? El 2, ¿es verdadero o falso? ¿Qué dice el 2? ¿Quién puede leerlo? ¿Qué dice el 2? Yo listen. Sí. El estado nutricional de un individuo o grupos de individuos es el resultado entre el aporte nutricional que recibe y las demandas nutritivas del mismo, necesarios para permitir la utilización de nutrientes, mantener las reservas y compensar las pérdidas. Bien, ¿verdadero o falso? Yo lo puse verdadero. Verdadero. Yo también. Es verdadero. Muy bien. El tercero, ¿qué dice?
Hay error si vos al lado de verdadero pusiste algo. Si justificaste tu verdadero, es incorrecto. ¿Sí? El 3. Las personas malnutridas son las más susceptibles a las infecciones y a las enfermedades. Bien. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Alicia. Verdadero. ¿Qué es la malnutrición? ¿Qué es la malnutrición? Que no come bien. Es una deficiencia de nutrientes por carencia, porque no los consumo, pero también por exceso. ¿Sí? Entonces la malnutrición encierra los dos, porque antes solo se hablaba de la desnutrición, pero la obesidad iba en aumento y también causa enfermedades. Entonces, por exceso, la malnutrición lleva a hablar del exceso y también de la deficiencia. ¿Sí? Bien, verdadero. Vamos con el 4. Las infecciones y las enfermedades dificultan el proceso de utilización de los nutrientes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? La utilización, ¿cómo leíste, perdón, Jazmín? De nuevo, la última parte. La utilización de los nutrientes. La utilización de los nutrientes. ¿Sí? Hasta ahí nos importa a nosotros como profesionales en la nutrición, no es cuánto come, es cuánto absorbe, cuánto asimila, cuánto utiliza. ¿Sí? 5. ¿Qué dice el 5, por favor? La causa de la desnutrición no es solo la baja ingesta de alimentos o la mala absorción de ciertos nutrientes, sino también la baja capacidad de compra, el subempleo, la ignorancia, las malas condiciones sanitarias, la escasa disponibilidad de alimento, la falta de acceso a los servicios de salud, la inestabilidad de las familias. Bien, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, fíjense que es todo el entorno, todo influye, lo ambiental, ¿se acuerdan que habíamos hablado lo del huésped? ¿Sí? Lo propio del nutriente, pero es todo. 6 o 7, ¿cuál estábamos leyendo? Toca el 6. 5 han leído. Ahora el 6. Los distintos grupos fisiológicos vulnerables son los niños, mujeres embarazadas, lactantes y ancianos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, son los grupos vulnerables, ¿sí? Porque están en crecimiento. Los ancianos porque ya están perdiendo más bien sus funciones, y las mamás embarazadas, las embarazadas porque están porque tienen un bebé en formación, ¿sí? Un ser humano. El 7. La magnitud es el número de individuos a los que afecta una enfermedad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, esa es la magnitud. ¿Y el siguiente, el 8? La trascendencia es el grado de daño que provoca dicha enfermedad en los individuos de cierto grupo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien, la trascendencia. ¿Cuánto daño pudo hacer? Vamos con el 9. Las mediciones que se realizan en la inspiración son el peso y talla. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque solo en la talla se mide la inspiración. Solo la talla se mide en inspiración. Estamos hablando de dos cosas, del peso y de la talla, porque algunos me pusieron, es falso porque el diámetro sagital también se mide. Bueno, no hablamos de diámetro sagital, ¿sí? Estamos hablando solo de peso y talla, entonces tendría que decir que el peso no se mide o solo la talla se mide en inspiración, ¿sí? Así que si tienen otra cosa, es incorrecto. Vamos con el 10. ¿Los pliegues cutáneos valoran la masa magra y la masa grasa? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué es falso?
Solo la masa grasa. Solo la masa grasa. Algunos me pusieron el tejido, la piel, no me acuerdo cómo pusieron, la epidermis, la dermis, no me acuerdo. Pero es el enunciado en sí. ¿Valora masa grasa y masa muscular? No, solo masa grasa. Pliegue cutáneo nos da el porcentaje de grasa, la sumatoria de pliegues. ¿Sí? Tomamos grasa, obviamente la piel está por fuera, pero la piel es un órgano, o sea, no es grasa ni músculo. El músculo está por separado, la masa grasa también. Y el pliegue solo va a evaluar la grasa. Vamos con el 11. ¿Los diámetros se miden con un instrumento llamado antropómetro? Los diámetros se miden con un instrumento llamado antropómetro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Alguien puso falso? Es falso. ¿Y el diámetro sagital? ¿Se olvidaron? ¿O no? Diámetro sagital. Voy. ¿El diámetro sagital es un diámetro, sí o no? Sí, ¿Se mide Sí. con antropómetro? no. 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 Entonces, por 1, no puedo decir que los diámetros se miden con el antropómetro. Puedo decir sí, se mide la mayoría o todos, o casi todos, menos 1, que es el diámetro sagital. Pero en este caso estaba afirmando que todos se miden de esa forma, sí, con el antropómetro. ¿Se entiende? ¿Duda? Vamos con el último. Es falso o verdadero, dice la Es falso, es falso. No todos, porque nos queda el diámetro sagital colgado ahí. Porque no se mide con antropómetro. ¿Sí? Y encima es el que más utilizaríamos, porque es poco común el uso del antropómetro, porque para evaluar, digamos, estructura ósea. Más que todo evaluamos la masa grasa y hacemos una valoración. Pero es importante hacer la diferencia. Los dos son diámetros y está dentro de los diámetros. Pero fíjense que uno mide masa grasa y los otros van a medir estructura ósea, nada que ver. ¿Sí? Pero son diámetros y no se miden con antropómetro los dos. ¿Sí? Que no se les olvide. ¿Y el último que dice? La antropometría es un indicador indirecto para evaluar el estado nutricional. Bien. ¿Es verdadero o es falso? falso, ¿Por qué es falso? porque es un indicador directo. Es un indicador directo. Yo, peso, talla, índice de masa corporal, sobrepeso, obesidad, bajo peso. Directamente obtengo los datos. ¿Sí? Es un indicador directo. ¿Bien? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Liz, ¿en cuánto valía cada pregunta? Un punto, ¿verdad? Verdadero y falso, un Y de punto. las otras 3 cada uno. De las otras 3 cada uno, pero ustedes tenían que tener en cuenta los puntos que tenían que poner. Para el primer punto eran 8, ¿cómo sería? 8 evaluaciones valen 3 puntos. Si hice menos, entonces saco regla de 3. Y en el de la nena eran 5 evaluaciones, eran las 4 que corresponden más el diagnóstico final. 5 igual a 3 y ahí regla de 3. Bien, entonces suman lo de verdadero y falso, un punto cada uno según lo que tienen, más hacen la regla de 3 de los otros dos, y ahí les tendría que dar la misma nota, en teoría, que yo les puse en el examen. Y si no, me dice, mire, Lisen, yo tengo acá 8 correctas, y no sé, quizás la sumatoria estuvo mal y volvemos a revisar, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con respecto a las correcciones? Algo que no quedó claro. Y de verdad yo lo pensé, y yo soy la de las medias tintas. Dije, bueno, la mitad del punto
por la mitad de la respuesta. Pero después dije, no, no es lo correcto, porque esta es una evaluación, y la evaluación nunca está a medias, ¿sí? Por eso yo les decía el otro día, no digan casi diabetes, ¿sí? O es diabetes o no es diabetes, las patologías se diagnostican, ¿sí? Entonces podemos cometer errores nosotros, graves, como también los médicos, como que yo, un médico les diga, bueno, tenés un tumor y es cáncer, y resulta que después no. Eso es mala praxis, y eso está mal. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Bien, somos los únicos capacitados para hacer esto. Bien. Lisen, Sí. un favor, perdón que la moleste, pero es que en la primera parte, eso del caso del hombre, Sí. no lo entendí bien porque estaba arreglando mi laptop, no podía entrar a Zoom y estaba por mi celular. Bien, ¿qué es lo que no ¿Será que entendiste? quería saber cuáles están correctos Ah, y... bien. Habíamos dicho que son 8. Ujú. Índice de masa corporal, 27,7. Para que esté correcto, tiene que estar el índice de masa corporal con la fórmula, haber hecho el cálculo que te dé 27,7 y que diga sobrepeso. ¿Sí? O sea, tiene que estar completo. Sí. Después, la circunferencia de cintura se valora por sí sola, son 103 centímetros, te da un riesgo muy aumentado. ¿Bien? La contextura corporal se llama contextura corporal porque si ustedes hicieron todo bien, pero adelante pusieron circunferencia de muñeca o contextura de muñeca, está mal. ¿Sí? Contextura corporal igual a la talla en centímetros dividido la circunferencia de muñeca en centímetros, eso te da 10,27, y en la tabla es contextura mediana. ¿Sí? Después tenemos el peso teórico, que con esta contextura vas a ubicarse en la tabla, y te da un rango de 72,7 a 79,1 kilogramos. Después tenemos el peso práctico, que es el peso ideal por método práctico, que es, según la talla, 1,85, 85 simplemente es el peso, 85 kilogramos, porque es lo que excede del metro, y como es hombre no se descuenta nada. ¿Sí? Está bien. Después tenemos la sumatoria de pliegues, que tenías que sumar todos, menos el pliegue submaxilar, ese no se cuenta, y la sumatoria te da 75, y si lo ubicas en la tabla te da 32%. Pasa que ahí podías ponerlo o con 74 o con 76, pero igual los dos, con la edad, te daba 32, algo. Entonces 32%, y eso es obesidad. ¿Sí? Tenía que estar el diagnóstico de obesidad, si no, está incorrecto, porque si no digo, es 32% de masa grasa. ¿Pero qué significa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Sí? Después tenemos el peso ideal por Hanwi, que te daba un valor de 85,78 kilogramos, y entonces te permitía hacer Harris-Benedict. ¿Por qué? Porque te daba el dato de que su actividad era sedentaria, y también te daba el dato del peso ideal por Hanwi, que es el que tenés que usar, porque decíamos, Harris-Benedict utiliza el peso actual siempre y cuando esté en el rango normal. Si no está en el rango normal, necesito calcular el peso ideal. Como este hombre tenía sobrepeso, necesito su peso ideal, por Hanwi, ¿sí? No método práctico. Y el teórico te va a dar rangos, entonces siempre te va a servir Hanwi. ¿Sí? Y entonces tenían que calcular con el 30% de actividad o con 1,3 de factor de actividad, pero con el peso de Hanwi, ideal. Si está todo eso correcto, porque Harris también es toda la fórmula, Hanwi es toda la fórmula, más el peso y demás. Si está todo, tenés 8 puntos, o sea, 8 evaluaciones correctas, por lo tanto tenés 3 puntos, porque la parte de la evaluación del hombre vale 3 puntos. La parte de evaluación de la niña vale 3 puntos también, pero en la niña solamente tenemos 5 evaluaciones. Las 4 que vimos: peso para la edad, longitud para la edad, peso para la longitud, índice de masa corporal, que tenía que estar calculado con su percentil y con su interpretación. Y además hacer
el diagnóstico integral, ¿sí? General. ¿Bien? Ya está bien, Lisa, gracias. Bueno, igualmente, ¿sí? Que quiero que hablemos de otras cuestiones, y ya se nos va pasando el tiempo volando. Necesito que practiquen, ¿sí? Necesito que ustedes estén seguros de lo que están haciendo de esa evaluación. No sé cuántos, si es que hacemos las evaluaciones, me dijeron que lo más probable es que sí, obviamente con todas las medidas de seguridad, pero los que están cerca, si van a hacer sus clases presenciales al final del semestre, yo ya pedí el laboratorio de salud comunitaria para utilizar todos los instrumentos y que ustedes puedan hacer su evaluación allí. No sé si va a ser para el segundo parcial o para el final, lo más probable es que sea para el final, ¿sí? Entonces, los que tienen la oportunidad lo van a hacer, ¿sí? Todos van a ser evaluados de la misma forma, pero creo que es importante, chicos, que ustedes salgan de esta materia seguros de que pueden evaluar. ¿Sí? Ya en dietoterapia directamente hagan la evaluación nutricional para obesidad. Ay, pero ¿cómo era? Y bueno, pero ya lo vieron, ¿sí? ¿Por dónde empiezo? Peso, talla, pliegues. Bien, entonces necesito, porque después lo que tengo que hacer es calcular las calorías, que eso lo tengo que saber hacer, y después entonces empezar a hacer un menú adecuado para obesidad, para diabetes, para hipertensión, ¿sí? O para todos juntos, porque el paciente a veces viene con muchas complicaciones también, ¿sí? Entonces, yo les digo, pareciera, a ver, sí, se va complejizando más, porque cada vez hay que como que hacer más grande el árbol. Primero era un palito, y ahora hay ramas, hay flores, y esperemos que dé frutos, ¿sí? Pero fíjense que el conocimiento es así. Si no puedo por separado, solo la cebolla la uso para salsa, y para estofado, y para guiso, y para hacer un relleno, y no sé, hay como, no, sí, uso el mismo para todo. Entonces esto de ir uniendo, esto sirve un montón para su crecimiento, ¿sí? Y esta materia, nutrición aplicada, es básico para su evaluación, sobre todo porque en general, lo primero que hacemos cuando salimos es trabajar en consultorio, en gabinete. Entonces, si no nos defendemos ahí, está medio difícil, ¿sí? Yo sé que acá los nutricionistas trabajan muchas horas por día, ¿sí? Y no solamente están sentados detrás del escritorio esperando que lleguen los pacientes, sino están asesorando y haciendo las indicaciones para las preparaciones, evaluando a los pacientes internados, saliendo a la calle a hacer a la comunidad a hacer evaluaciones, ¿sí? Entonces ya no esperen la tabla, me llevo los libros, no, esto ya es algo muy natural, ¿sí? Mientras más lo practican, más fácil va a ser. Es muy lindo, yo sé que después en la práctica lo aprenden y decir, me costaba un montón aprenderme esto y ahora ya lo sacan de memoria, ya es tan común para ustedes hacer un diagnóstico que suena cada vez más fácil, ¿sí? Así que no se asusten, esto es parte del aprendizaje, pero quiero decirles, no es lo mismo una mitad de concepto que una mitad de evaluación, ¿sí? Por eso no hay 0,5, ¿sí? O 0,2, 3, 4, es el punto completo, porque la evaluación tiene que ser completa. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguna? Con respecto a los puntajes, yo hoy no, pero capaz ya el domingo, si tienen todo, me dicen, Lisa, mire, yo hice mis números y a mí me da 8,37. Y en el Classroom dice, no sé, 7. Bueno, entonces ahí ya contamos de nuevo y se los corrijo, pero hagan su sumatoria, ¿sí? Bueno, lo del sistema creo que ya está. Si hay alguna corrección, igual lo vamos a corregir en sistema, no se preocupen. Y empezamos con otra planilla nueva, ya con trabajos prácticos. Recuerden, participación en clases, 3 puntos. Trabajos prácticos, 4 puntos. Evaluación y destrezas, sobre todo es oral, individual y personal, o también individual y acá, delante de todos los compañeros, ¿sí? Vayan preparando ahí los que tenían muñequitos, instrumentos, por favor, vayan haciéndose los que no hicieron, eso les va a ayudar muchísimo. A ver cuál es cuál, ¿sí?
Y con respecto a, no sé si alguien tiene alguna duda, en la evaluación y destreza son 3 notas. Eso vale 10 puntos. Entonces, 10 más 4 de los trabajos prácticos más 3 de la participación son 17. ¿Sí? Y después tienen los 18 del parcial, que en el parcial yo se los divido en parte práctica y parte teórica. ¿Sí? Pero la nota que se sube al sistema es una sola. En la evaluación y destrezas, la primera nota es de el oral que hicieron ustedes de la unidad 1. ¿Recuerdan allá? ¿Recuerdan el oral de la unidad 1? Individual. Sí. Bien, ¿se acuerdan sus notas? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No se la anotaron? Ahora pregunto, ¿les dije sus notas ese día? Sí, Lice. ¿Sí o no? Sí, A mí no. Se las dije en porcentajes. Podemos ver el VAR ahora. El video está grabado. ¿Sí? Pero tengo algunos que no tienen nota porque no se presentaron. ¿Sí? Bueno, los que se acuerdan, es esa nota, sumen. Después tengo 2 evaluaciones más, que fueron las 2 evaluaciones de la unidad número 2. ¿Sí? Unidad número 2, 2 evaluaciones más, que fue 100 puntos por el tema que ustedes prepararon y 100 puntos por la pregunta que yo les hice. Entonces, 100 de la unidad 1 más 200 de la unidad 2 son 300. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? 300 puntos igual a 10 puntos del sistema. ¿Sí? Porque toda esa evaluación y destreza son esas 3 evaluaciones que hicimos. 300 puntos igual a 10 puntos. ¿Cuánto me saqué yo? ¿Sí? Y cuántos puntos me corresponden. Bien. Entonces, no sé si quieren que lea, yo leo sus puntos o me quieren preguntar individualmente, pero acá tengo todo el puntaje. ¿Quieren que se los diga? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, esa nota que ustedes tienen de 10, donde dice 10 en el sistema, esa es la nota que les quedó de evaluación y destrezas. Pero, ¿dónde está Jocelyn? Jocelyn, ¿fue que corregí tu examen? Sí, Lice. Jocelyn tenía 1,33 de 10. Pero porque yo a ella no sé si no la encontré en las evaluaciones, en las notas que yo puse, o me confundí, porque está debajo de otra persona, pero le puse 0 en las 2 evaluaciones de la unidad 2. Entonces le quedó 1,33, y ella me dijo, Elisen, pero yo hice bien, y le respondí bien. Entonces, le correspondía otra nota. Imagínense que de 10, 8. Pero no es lo mismo de 10, 1,33. ¿Sí? Por eso les digo, ¿me puedo confundir? Sí. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a su nota, me avisan. Pero yo ese día les hice la evaluación y les dije, no, lo que estás diciendo no es correcto, te faltó tal cosa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, obviamente no va a ser 100, va a ser 70, 80, 50, 20, 0, ¿sí? Si no dijeron nada o no respondieron correctamente, no va a ser 50, va a ser 0. Bien, entonces, tienen que hacer la evaluación allí. Pero lo que dije es que, bueno, creo que lo más justo, no sé si es muy duro, ustedes me dirán, pero lo más justo para no dejarlos así a la expectativa, es decirle, después de su evaluación, tus 2 notas o tu nota es tal, ¿sí? Que en las evaluaciones de la unidad 2 no se las dije. En la de la 1 sí, y están los videos, a cada uno se los dije, capaz no se acuerdan. Pero en la 2, cuando ustedes pusieron su tema y yo les hice la pregunta, no les dije qué nota les correspondía. Sí le hice las correcciones, pero no les dije la nota. Entonces, si tienen alguna duda, entonces volvemos a hablar. Yo igual tengo anotado en el cuaderno, cuando ustedes hicieron el orden en que dieron, el tema que ustedes dieron, la pregunta que yo les hice y la nota que les quedó. ¿Sí? Así fue. Bueno, entonces, hoy ya no. El domingo, ¿sí? Cuando ustedes revisen esto con tranquilidad o si quieren anotar ahora,
ya me escriben para decirme, licenciada, mire, del parcial, tal cosa. Por favor, no los tengo a todos registrados, entonces me dicen su nombre, la materia, y me piden que les revise tal cosa, ¿sí? Porque a veces me mandan, Lice, la pregunta 1 estaba bien. Uy, digo yo, ¿y quién será? ¿Qué materia? ¿Será trabajo práctico, parcial? ¿Sí? Entonces sean específicos cuando escriban sus dudas. ¿Bien? Entonces, como les dije el otro día, nueva oportunidad, tienen 65 puntos más para sumar, o sea que si han sumado muy poquito hasta ahora, les alcanza para aprobar la materia, ¿sí? Y más que aprobar la materia, para poder aprender. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que ahora estamos entrando a ver la evaluación clínica, y es una historia clínica de 11 puntos, ¿se acuerdan? Que vimos la clase pasada. Más los laboratorios, que chicos, son muchos números, ¿sí? Entonces eso sí o sí tiene que ser de memoria, no hay forma de que sea de otra forma, perdón, ¿sí? Entonces, imagínense en la evaluación después. Yo ya tengo que valorar, en mi caso clínico, como yo les decía el otro día, tengo que valorar a mi paciente, ver cuál es su peso, su índice de masa corporal. O sea, no vamos a hacer aparte, no voy a hacer una lista yo de valores bioquímicos. Es un caso clínico para resolver. Se supone que ustedes ya vieron antropometría, ya vieron clínica, ya vieron bioquímica. La unidad número 4 es de dietética, así que ya en la evaluación, en la última evaluación de la unidad 4, va a entrar todo. Y en el integrador, sería en el examen final, más todavía. Y tenemos un trabajo final, ¿sí? Entonces no hacemos todo con pincitas y por separado, ya después se va haciendo cada vez más grande. ¿Bien? Hasta que yo tengo al paciente enfrente y tengo que hacer toda la evaluación, pedirle sus análisis, mirarlos, mirar a mi paciente, observar a mi paciente, ¿sí? Hacer la evaluación nutricional a través de la antropometría, hacerle aplicar los métodos para evaluar la ingesta alimentaria, calcular cuántas calorías tiene, ¿sí? Yo ahora, por ejemplo, los evalúo, les voy a enseñar a hacer un recordatorio de 24 horas, hacer una frecuencia de consumo y hacer los cuestionarios para que ustedes puedan evaluar. Cuando ustedes vayan el año que viene a dietoterapia, o ahora que estoy dando nutrición vegetariana, yo directamente le pido a mis alumnos que hagan un recordatorio para un deportista, para un vegetariano estricto. Y no les enseño a hacer recordatorio, yo ya los enseñé, ¿sí? Se supone que en esta materia ustedes aprendan a evaluar la ingesta alimentaria, ¿sí? Entonces es importante que ustedes pongan en práctica, ¿bien? ¿Qué me conviene? Frecuencia de consumo, recordatorio 24 horas. Historia dietética, registro diario de alimentos. ¿Cómo calculo las calorías? Porque de paso en el recordatorio de 24 horas, ustedes tienen que preguntar todo lo que comió el paciente el día anterior. Porciones en medidas caseras, preparaciones, alimentos. ¿Cómo era la salteña que comió? ¿Tenía huevo, tenía aceituna, tenía carne, tenía pollo, tenía papa? ¿Sí? ¿Era frita, era al horno? ¿Cuándo era grande, era pequeña? ¿Para qué? Para que eso yo lo pase a gramos. ¿Dónde vieron eso? ¿En qué materia vieron gramos y porciones? Técnica dietética. En técnica. Entonces le dicen, ¿cuánto es una cucharilla de aceite? Y no sé. Lo tienen que saber ustedes. No sé si se entiende. Entonces cuando el paciente me dice, no, yo utilicé más o menos una taza de aceite, y bueno, ¿cuánto es una taza de aceite? ¿Sí? ¿Es esta taza, es esta mantequillera o es esta? Entonces yo tengo que también tener herramientas para poder lograr esos gramos. ¿Por qué? Porque después yo necesito calcular los macronutrientes que consume mi paciente, ver si está consumiendo más hidratos, más proteínas, más lípidos, menos, más, y entonces después calculo sus calorías. Y le digo, mira, por el día de ayer, lo que comiste el día de ayer, consumiste como 3.500 calorías, y vos deberías consumir 2.000. O sea, es mucho, y no es mucho volumen, es que es fritura, mucha grasa, puras galletitas, ¿sí? Entonces eso es importante evaluar. ¿Bien? Entonces, por favor, vayan estudiando y repasando. Análisis de sangre, ¿ya consiguieron?
La semana que viene vemos bioquímica. ¿Nada? ¿Nadie que se haya hecho en estos Dice, meses? Sí. solamente es análisis de sangre. Sí, generalmente te piden los dos, de orina también está, pero lo que tengan. Lo Ah, ya, importante es que gracias. tengan para trabajar. ¿Sí? Fíjense alguna tía, alguien que por lo menos les mande una foto. ¿Sí? Sirve de nosotros mismos igual. Sí, de ustedes también, mejor si es de ustedes. ¿Se entiende? El día miércoles vamos a arrancar con, ya al finalizar, porque necesito que volvamos a repasar lo que es clínico, y arrancamos con bioquímico, y esto sí ya es valor por valor. Y ahí vamos a aprender, por ejemplo, la glucosa, la glucemia, cómo se mide y qué significan los valores en glucemia, cómo que se diagnostica con los valores de azúcar en sangre. ¿Sí? Entonces eso es importante que ustedes se hagan una fichita para que puedan ir anotando. Con esos valores ustedes van a evaluar al paciente, pero en el oral yo les voy a decir, mira, tu paciente tiene 335 miligramos por decilitro de triglicéridos. ¿Qué recomendaciones le podrías dar? O, por ejemplo, decime si está en un valor normal o no. O qué de sus hábitos, capaz te lea una historia clínica, y qué de sus hábitos puede hacer que hayan llevado a que este paciente tenga hipertrigliceridemia. ¿Sí? Y ahí no hay para mirar tablas, para ver, no, directamente con ustedes. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo es? Volvemos a repasar. ¿Cuándo es? 23 ya pasó. Antropometría, vimos valoración, perfil... no, perdón, me estoy confundiendo. ¿Qué fecha es hoy? 25. 25, licenciada. Ah, no, estoy leyendo otra cosa, disculpen. Estoy leyendo otra materia. Acá. Examen clínico, ¿sí? Ya lo hemos visto, vamos a repasar y vamos a pulir detalles el día miércoles. La semana que viene vemos indicadores bioquímicos, análisis sanguíneos, y ya el próximo miércoles y viernes, o sea, la próxima semana bioquímico, ¿sí? Y terminamos con esas unidades que son la 1 y la 2, porque el próximo miércoles, el 7 de octubre, anoten, es defensa oral de la unidad número 3, que corresponde a clínico y bioquímico. Va a ser la misma modalidad, van a entrar a Zoom, vamos a hacer preguntas, cada uno entra en su horario, no hay excusas, ¿sí? Y entonces hacen su defensa, bioquímico y clínico. Por eso les digo, vean ahora lo clínico, les dije, hagan su propia historia médica para que vayan practicando, y entonces cuando veamos bioquímico, solo estudien bioquímico, ¿sí? Y en la defensa oral van a entrar las dos. El 14 de octubre ya entramos a ver dietética, la evaluación de la ingesta nutricional, y vamos a estar básicamente 3 semanas haciendo evaluación dietética, hasta que se aprendan bien a hacer una evaluación dietética, calcular calorías, que queden fijas las fórmulas, la distribución, que aprendan a usar las tablas, etc. ¿Sí? Y el 4 de noviembre, yo supongo que es como esta semana, que no rendimos el día miércoles, el parcial en la semana de parciales, sino el viernes. Entonces el 4 de noviembre es miércoles, ese día vamos a hacer defensa oral tal cual hicimos con la unidad 2. Así como estamos ahora, cada uno va a preparar su tema, después hago una pregunta y entonces evaluamos la unidad número 2. ¿Se entendió? Eso es el 4 de noviembre, porque el 6 de noviembre, en teoría, sería el parcial. Y el parcial entra clínico, bioquímico, dietético. Son 3, ¿sí? Y para el final,
no anoté bien qué nos quedan. Nos quedan las patologías. Vamos a ver algunas patologías para poder hacer evaluación. Vamos a ver paciente quemado, paciente internado, ¿sí? Como para que ustedes más o menos vean cómo se hace la evaluación nutricional en ese tipo de pacientes, ¿sí? Y ya después de ver eso, me parece que no... Ah, bien, deporte, anciano, todas las edades, ancianos, niños, embarazadas, porque nos falta ver tablas de embarazadas, ¿sí? Todo eso vemos en la unidad número 5 y entonces entramos al final, que entra todo. Lo más probable que el final sean puros casos clínicos, ¿sí? Porque ahí hay que aplicar todo, 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 todo. ¿Bien? En el caso de que sea presencial y haya alumnos con presencial, y trataremos de ver si no es paciente real, ¿sí? Para evaluar al paciente real. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda? Pregunta. Opinión o sugerencia. ¿Qué les pareció el parcial? ¿Estuvo muy difícil, cortito, muy simple, muy complejo? ¿Nadie quiere Jason, a opinar? mí me pareció un poco complejas las preguntas porque la verdad yo, bueno, pensé, ¿no? Como hemos avanzado a los pliegues y todo eso, que iban a hacer preguntas, digamos, ¿cuáles son los 4 pliegues principales? Algo así, ¿no? Como hemos avanzado, pero me parecieron un poquito preguntas para pensar, como rebuscadas, digamos, podría decirlo. Como que me confundían porque decía, por ejemplo, esa que dice, ¿cuál se toma en inspiración? O no sé cómo decía la pregunta. Entonces, te hace pensar, ¿no? Y no era, ay, no. Cosas que, digamos, no estaban apuntadas, sino que usted las mencionó. Entonces, me parecía... Bien, pasa que en el libro, por ejemplo, en el peso no menciona si es en inspiración o expiración. Y en el peso, en la técnica del peso, no me dificulta. Yo necesito que el paciente esté parado en el centro de la balanza y mirando al frente. Nada más. En cambio, en la talla sí, porque la talla mido la estatura de la persona, y ahí sí necesito que esté en inspiración, en posición de Frankfurt y demás, ¿sí? O sea, yo lo que intenté en los verdaderos y falsos, que de paso me parecieron pocos, porque un punto para verdadero y falso me pareció mucho, ¿sí? Eso fue al final. Igual está bien, yo creo que eso les ayudó mucho a no perder tantos puntos, porque en la parte de evaluación a muchos sumaron muy poquititos puntos, ¿sí? Pero las preguntas, ustedes fíjense que si yo les digo, como vos decís, mencionen los 4 pliegues principales. Y bueno, pasa que ustedes están con apuntes, algunos no, pero yo no quiero que vayan a buscar la respuesta, yo quiero que ustedes piensen, o sea, yo creo que el objetivo se cumplió si ustedes piensan así. Porque era el objetivo mío, que ustedes puedan pensar, o sea, evaluar de una forma virtual, donde ustedes tienen acceso a todo. Yo en ningún momento les prohibí, ni dije, chicos, se les va a caer una oreja si copian, no. Ustedes podían revisar las tablas, es más, tenían todas las tablas, las interpretaciones, lo que yo quise que ustedes sepan dónde ir a buscar, ¿sí? Porque si ustedes se confunden con textura, con índice de masa y demás, estamos perdidos, ¿sí? Pero si ustedes saben dónde buscar, es muy diferente, ¿bien? Ahora, creo que fueron pocos puntos, también es otro pensamiento mío, para la evaluación, ¿sí? Fueron pocos puntos para hacer una evaluación. Pero quería que hagan 2 casos, quería que practiquen tanto para niño y para adulto, pero muchos no hicieron el del niño. No sé si fue falta de tiempo, porque algunos sí lo hicieron, o fue falta de conocimiento en cuanto a la evaluación del niño, ¿sí? Pero... A mí me ha faltado tiempo, porque eso de los pliegues sí sabía, ¿no? Solo que no he llegado y también me puse nerviosa porque, bueno, mis hijos estaban peleando y metiendo bulla, yo era caga, o sea, la verdad mi mente se ha aturdido y me faltó tiempo. Un poquito más hubiera tal vez acabado. Bien. ¿Alguna otra opinión?
Igual hice, a mí me faltó tiempo porque yo en el primer caso en realidad me puse un poco más tensa con cada ejercicio porque cuando aquella vez me evaluó a mí sobre el índice de masa corporal, y era de no, esta vez no me voy a confundir, y entonces estaba más en eso, creo, y no, creo que tardé más tiempo en el primer caso, y luego las demás de los incisos, y ay, estaba ahí, para la niña ya me faltaba. Bien, ustedes saben que cuando ustedes ponen en práctica algo, si lo hacen mal, quiere decir que lo aprendieron mal. Y esa es la evaluación, por eso se hacen parciales exámenes, ¿sí? Ahora, si yo lo estudié bien, directamente es seguro. Fíjense que cuando dimos las respuestas no es difícil. La mayoría supo, digamos, de alguna manera por dónde ir, pero o no salió el resultado, o no se aplicó bien la técnica, o escribí mal el enunciado, o algo pasó, ¿sí? Pero creo que lo más importante es que ustedes puedan tener en cuenta que acá tiene que ser algo completo. Y esto de pensar, como decías, Leoni, es parte de la evaluación virtual, por lo menos a mi criterio. Porque si yo les digo, determine la técnica de medición de la talla, determine la técnica de medición del pliegue, determine cuál es el instrumento para medir los diámetros. O sea, es todo copiar. O sea, decir, antropómetro, la técnica es paciente pesado con los brazos a los costados, todo, sí, y creo que en la ansiedad de poder hacerlo correcto es copiar del libro, y no estaba prohibido copiar, ¿sí? Entonces para yo leer lo mismo que está en el libro, ¿para qué los evalúo? No sé si se entiende. O sea, ¿para qué yo voy a preguntar puros conceptos para que ustedes copien o leer lo mismo que yo puedo leer en un libro? Es más, ni siquiera ustedes lo van a hacer, ni siquiera es para que se lo digan al paciente. No sé si se entiende. A usted al paciente lo ubican nada más, de esa forma. Pero ni siquiera es para que se lo digan. Pero, por ejemplo, un índice de masa corporal, sí. No le voy a decir, vos tenés 25. No, pero ¿cómo se lo traduzco al paciente? Tenés sobrepeso. ¿Y qué significa sobrepeso? ¿Es muy grave? Bueno, entonces le explico, ¿sí? Entonces, esto es importante, el hecho de pensar, de reflexionar, de prestar atención, es muy importante, ¿sí? Sobre todo acá, en la evaluación. No puedo, hasta incluso creo que algunos redondearon. Creo que hasta eso es incorrecto, pero de igual forma el método estaba bien, no es que redondearon un montón, pero yo creo que si el número me da así, el número me da así, ¿bien? De esa forma. Pero fíjense que lo más importante o el objetivo que yo tengo es que ustedes puedan pensar y reflexionar, ¿sí? Porque cuando se le presenta a ustedes el paciente, no quiero que se asusten, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Sí? ¿Cómo empiezo? No, la posición de Frankfurt, más arriba, más abajo, así, no, me demoro mucho, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, ¿bien? Y después todo junto. Mientras yo le voy contando al paciente lo que tiene, voy anotando lo que me está diciendo, y es todo un mix que yo les digo, parece que es fácil cuando tengo 1 o 2 pacientes, y eso es poquito, en trabajo es poco. Recuerden que ustedes van a trabajar de esto, vivir de esto, yo creo que por eso están estudiando también, además de que quizás sea algo que les guste. Pero por lo menos una vez que Dios me bendijo, tuve 9 pacientes seguidos, chicos, en una tarde. Creo que eran desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, yo estaba agotada, o sea, mi cabeza ya estaba reventado, no quería escuchar más a nadie, y menos hablar de alimentos, porque era una evaluación tras otra, ¿sí? Y está bueno, es trabajo, es dinero, pero cansa, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes tienen que saber manejar. Y es aplicar, construir, digamos, un conocimiento sobre el otro. Bueno, más allá de desanimarlos, espero que estén más animados que nunca. A los que consiguieron poquititos puntos o casi nada, les quedan 65 puntos para sacar la materia. 35 hasta el segundo parcial, 30 hasta el final. Así que los puntos alcanzan, no es tarde todavía, ¿sí? Entonces,
Tengo que participar, participo, valen esos 3 puntos. Tengo que hacer trabajos prácticos, lo hago, valen esos 4 puntos. Y tengo que dar oral y demás, estudio y me presento y rindo, y vale, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque llega, como dice la Biblia, el fin de semestre y es el lloro y crujir de dientes. Lisa, ¿me puede dar un trabajo práctico, por favor, por puntos? Pero ya te di 8 en el semestre. ¿Por qué ahora uno más? Lisa, ¿me puede tomar oral? Pero ya te tomé oral 4 veces en el semestre. ¿Sí? Entonces, por favor, chicos, seamos responsables y conscientes de que esto está organizado para que ustedes puedan sumar puntos de todas las formas posibles. Bien, oral, escrito y participando. Bien. Bueno, después del sermón, dudas, preguntas, sugerencias, propuestas, listen, no puede ser que un trabajo práctico que me lleva tanto tiempo valga un puntito solo. A ver, Ninel, querías participar. Sí, Listen, me preguntaba si es que la verdad es que con todas las tablas y todos los datos que tenemos que tomar para evaluar, el orden es un poco. No sé si podría ser posible que usted nos pueda enviar un informe para que yo tenga una idea de más o menos cómo va todo eso. Un informe, no sé, o de un ejemplo, o podamos hacerlo juntos, porque, por ejemplo, tenemos un informe en nutrición básica para casos clínicos, y eso es más que todo de kilocalorías y eso, pero eso me ayudó mucho a tener una idea de cómo va. Entonces, esa es mi duda, porque estoy en desorden. Todo está virtual y Bueno, esperen que eso no, dice. no entendí mucho. Sé que estás pidiendo algo que te ayude a organizarte y entender, pero no entiendo qué es. ¿Qué te da en básica? Dijiste la Listen Jessie. ¿Ella? Nos da como un informe para podernos guiar. O sea, eso, como Un informe, ¿pero de qué? ¿Del parcial? O sea, un caso No, resuelto, licenciada. sí, Un un caso caso. y con la licenciada en la pantalla lo hacemos. Ella lo resuelve y tiene un orden, una secuencia. Ese archivo nos manda por Word y nosotros ahí lo llenamos. Sí. O sea, tenemos como referencia, una Un referencia. esquema. Digamos. Un Sí, esquema. eso. Bueno, a ver, ¿y cuál es el ejemplo? ¿Es un caso clínico? Sí, licenciada. Ajá, y por ejemplo, ¿qué les pide? ¿Nombre, índice de masa, algo así? Los datos. Sí, Está todo sí, ahí ¿Cuáles en son ese los informe. pasos a seguir para poder completar todo lo que ¿Y por qué no me los mandan? Ah, ¿y ustedes qué dicen? ¿Para los trabajos prácticos, para el parcial? Porque en el parcial, no, si yo les ponía todo, ustedes iban a calcular, pero yo ya les di los datos y quiero que ustedes evalúen qué puedo hacer con esos datos. Ese era mi objetivo. Si no, yo les mandaba hasta la fórmula para que calculen. Lo que yo quiero es que ustedes piensen, ese es mi objetivo, por eso les digo. Para que ustedes puedan organizar. Pasa que no siempre va a ser de la misma forma, ¿sí? Seguramente siempre es peso y talla para índice de masa, pero de ahí a ver qué mido, circunferencia de cintura, quiero sacar peso teórico, no me conviene el teórico, quiero sacar el de Hanwi. O sea, por ahí en esta materia quizás no vaya en un orden, ¿sí? Por eso yo les dije a ustedes se hacen una tablita, háganse un cuaderno, donde ustedes anoten con textura corporal, se anotan la fórmula, se anotan la tabla, se anotan un ejemplo, para que esto les sirva de aquí hasta que terminen la carrera y si pueden después mejor, ¿sí? Porque esto les va a servir para ustedes evaluar en su internado. No sé, Ninel, ¿qué es lo que vos necesitas organizar? Eso es lo que capaz no entendí. Un poquito era eso del orden, Listen, porque no sé, al comenzar, no sé si con todos los datos que tengo y sé las cosas que tengo que sacar, pero no sé con cuál sería conveniente comenzar para sacar incluso otros datos más. Pero pasa que se quedó tildada. Y eso, con el final. Perdón, Ninel, te entendí poco, pero creo que te entendí. Pasa que sus exámenes siempre van a ser así, o sea, yo no se los ordeno, porque yo les leí el caso clínico, creo que se los puse completo.
que ahora cuando veamos bioquímica lo vamos a volver a ver. Miren cómo es el caso. Salvo que, a ver, yo quiero decirles algo. No porque esté organizado es porque esté en orden. ¿Sí? ¿Alguien me quiere leer la ficha del que le mandó las Liz en Jessie para ver cómo es? Que dice datos personales, ¿qué más decía? Porque si no también podemos usar el mismo, para que no se confundan, porque si no después me van a decir, lo que pasa es que la Liz nos da de una forma y usted nos da de otra y nos confundimos. Entonces capaz podemos usar el mismo. Así no confundimos a nadie. ¿Cuál es el orden? O alguien que mande una foto, si no. Listen, es un archivo, tal vez podamos compartirlo. Bueno, yo puedo tal vez compartirlo al grupo y Bueno. así leemos. Esto, y también Listen, con respecto al Ninel, no al se te- final para decir, o sea, para dar, no sé cómo ordenar todo, digamos que tiene obesidad, tiene sobrepeso, son varias cosas, y en su peso ideal, ¿cómo ordeno eso también, en serio? ¿O hay alguna forma de... Para ordenar, eso entendí, ordenar datos. Para el diagnóstico, Listen, no sé si ahora me escucha mejor. Para el diagnóstico. Mira. Sí, ¿cómo podría hacerlo? Miren, yo lo ordené de acuerdo a los datos. Sí, O sea, yo cuando empecé Listen, a hacer... sí tenemos de los niños. Ah, bien. Yo cuando empecé a hacer el parcial, ¿sí? Miré los datos y algunas cosas las agregué, las inventé porque no daba el caso clínico, eran muy poquitos datos que nos daba, ¿sí? Entonces, yo cuando empecé a calcular, calculé 8 evaluaciones, índice de masa, circunferencia de cintura. Yo se los dije en un orden porque es el orden que yo hice. Yo no les evalué a ustedes orden. Ustedes hicieron lo que se les vino a la mente primero, índice de masa, circunferencia de cintura, pliegues, ¿sí? Por eso no hay problema, ¿sí? Ahora cuando yo digo, vamos a evaluar el estado nutricional, y bueno, empiezo por el índice de masa. Vamos a evaluar el porcentaje de grasa, y bueno, empiezo pesando con la bioimpedancia, empiezo midiendo los pliegues, empiezo midiendo el diámetro sagital, porque yo ya sé cómo medir masa grasa, cómo medir masa magra, ¿sí? Entonces, esto es parte del objetivo que ustedes quieran. Mire, yo les leo un caso para que ustedes vean que no es estructura esto en cuanto a por dónde voy a ir, porque cada paciente es único y no tenemos de alguna manera alguna estructura para evaluar, salvo que ustedes tengan una ficha. En la ficha dice nombre, apellido, índice de masa, con textura corporal, todos los datos para que ustedes completen, pero eso es una ficha. Yo acá estoy haciendo una evaluación, ¿sí? Entonces dice, María tiene 57 años y concurre a la consulta nutricional derivada por el gastroenterólogo. De paso, estas patologías son, ahora ya les digo, de las vías biliares y el páncreas. Entonces, concurre a la consulta nutricional derivada por el gastroenterólogo, por pérdida de peso. Eso quiere decir que fue al gastroenterólogo. Para ir al gastro, que es especialista, tiene que ir al médico clínico primero. Va al clínico, el clínico le dice, no, vos tenés que ir a un especialista en gastroenterología. Va al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le dice que está en bajo peso, tenés que ir al nutricionista, ¿sí? Al interrogatorio refiere los siguientes antecedentes. Bebía 120 gramos de etanol al día, esto es alcohol, como vino blanco y cerveza, pero está en abstinencia desde hace 8 meses que no toma alcohol. Presenta un dolor intenso en el epigastrio, ¿sí? Acá en la boca del estómago. ¿A dónde está? Que irradia hacia la espalda después de las comidas. O sea que después que come, empieza a sentir un dolor en la boca del estómago que se le va hasta atrás, siente ella el dolor, ¿sí? Y acá ya estamos viendo signos, síntomas,
¿Sí? Estamos viendo evaluación nutricional, porque el alcohol, ¿cuántas calorías aporta por gramo el alcohol? ¿9 kilocalorías? No, esas son las grasas. ¿El alcohol cuánto aporta por gramo? 7, dice 7 calorías. Bien. Considera que el dolor ha condicionado una disminución progresiva en la cantidad de alimentos. Claro, como le duele después de comer, no quiere comer. Desde que abandonó el consumo de alcohol, inició un proceso depresivo que ha condicionado la anorexia. ¿Qué anorexia? ¿Nerviosa? ¿Trastorno alimentario? No. No, anorexia es la falta de apetito, sin ganas de comer. La anorexia nerviosa es el trastorno alimentario, ¿sí? A lo que se suma que tiene a su cuidado a su madre de 90 años que está postrada. Encima todo el estrés, más la gastritis y la acidez, encima que no come, baja de peso, ¿se entiende? Es un círculo vicioso eso. En los últimos 5 meses comienza con diarrea, con 3 a 5 disposiciones diarias, o sea que ya lo poco que come encima ni lo absorbe, porque tiene diarrea. Líquidas o pastosas, no tiene hipertensión arterial ni dislipemia, ¿sí? Pesaba, ¿qué quiere decir? ¿Qué peso? Peso habitual. Habitual, pesaba 72 kilogramos y desde hace 2 o 3 años presenta pérdida progresiva de peso. Actualmente pesa 50 kilos, wow, de 72 a 50, y mide 1,68, 1,68 m. Y acá te dice, realice la valoración del estado nutricional, y no te da ningún orden, ninguna tabla, números, tips, nada. Valora al paciente. ¿Por dónde empiezan? ¿Qué quieren saber primero? Índice de masa corporal. Claro, su estado nutricional, índice de masa corporal, a ver, ¿quién lo calcula? 50 kilos, 1,68 m. Y otro que calcule con 72 kilos, el que era habitual. ¿Cuál es su índice de masa actual? ¿17.7? 17.7, ¿y esa interpretación? ¿Eso se interpreta como? Desnutrición. Desnutrición leve. ¿Sí? Bajo peso. ¿Y antes cuánto tenía de índice de masa con 72 kilos? 22,7. 22,7. ¿Sí? Tenía un peso, un índice de masa normal y ha bajado 22 kilogramos. ¿Sí? Un montón, no tiene dislipemia, no tiene hipertensión, no es por una enfermedad. No puede comer, está estresada, tiene miedo a comer porque le duele la panza después de comer, ¿sí? Encima su mamá, 90 años, y está postrada, yo me imagino, se hace pis en la cama, caca en la cama, que capaz vienen las enfermeras, los médicos a verla, también hay que ver eso, hay que hacer la comida, y seguramente trabaja, no sé quién la mantiene, ¿se entiende? Imagínense, o sea, todo ese contexto, ¿y dónde lo descubrí? Y haciendo la historia clínica, la historia médica, sino cómo me entero, ¿sí? Después dice, ¿cuál es la impresión diagnóstica de la paciente? ¿Cuál es tu impresión diagnóstica? ¿Qué tiene la paciente? Según los datos anteriores, realice un plan de alimentación adecuado a la patología y a los síntomas. No solo es a la patología, también es a los síntomas que tiene la paciente. Y la paciente tiene miedo de comer, anorexia. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué no es estructurado esto? Capaz solamente necesita el índice de masa corporal, un porcentaje de pérdida de peso. De paso, ¿quién puede calcular el porcentaje de pérdida de peso? Peso habitual, peso actual, que me diga. Y capaz necesito un, índice de masa, porcentaje de pérdida de peso, y hasta ahí llegamos. ¿Qué más necesito de la paciente? Si sabemos cuál es su historial, su estrés, porque de paso no escuchamos, yo me imagino que trabaja, se cansa, le paga a alguien para que la cuide a la mamá mientras trabaja, se estresa porque no sabe si la cuida, si no la cuida, si la lava, si no la lava, ¿sí? No sé si se entiende.
Ah, no, espere que le mida los pliegues. Ah, no, espere que le mida el diámetro sagital. Espere que le calcule. No, ¿para qué? Entonces voy valorando de acuerdo al paciente. No puedo hacer todo. Le mido el diámetro del codo. ¿Para qué? ¿Sí? No sé si se entiende. ¿Queda más claro? Bien, capaz solo es índice de masa para ver su estado nutricional. No creo que ni haga deporte. Pobre mujer. No tiene tiempo. Entonces, esa es su evaluación. ¿Tan poquito índice de masa y porcentaje de pérdida de peso? Sí, eso es. ¿Sí? ¿Cuánto es de pérdida de peso? ¿Porcentaje? Lice, ahí se le puede sacar el peso con Hanwi, o no, para saber, digamos, cuánto debería pesar, porque ha Puede bajado. ser, sí. También hay que tener en cuenta cuando uno es mamá. Cuando es mamá ya los depósitos grasos a veces quedan. Ya la estructura ósea y demás, el ensanchamiento de las caderas, y esto queda, entonces ya queda como peso. Pero se acuerdan que existe un peso saludable, ¿sí? Entonces el peso saludable también lo podemos respetar. Por eso yo les decía, no esperemos que una persona que llegó a pesar 250 kilos ahora pese 47, porque es su peso ideal de Hanwi, no. ¿Sí? Por eso tenemos peso ideal, pero también tenemos peso saludable, ¿sí? También tenemos un índice de masa saludable, ¿bien? Porque si bien aumenta o disminuye, siempre hay riesgos, pero siempre lo más cerca de lo normal posible, donde el paciente se sienta bien también, ¿bien? ¿Se entiende? Sí. Licenciada, por ejemplo, usted dijo que pesaba primero 72, ¿no ve? Sí. 72, y su peso es 1.68. Su talla. Su talla, perdón. Sale 25,51 y otros números. ¿Estaría bien que yo tome 25,5 o 25,51? ¿Hace alguna diferencia? O sea, ¿influye, digamos? No, 25,51, si son dos decimales, igual te va a dar el valor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la interpretación? Sale 25,51, tiene varios números atrás, después del 25, tiene como 8 números, pero bueno, ahí tomo el 5 o tomo el 51. O sea, ¿no influye si tomo uno o tomo dos? No influye, igual depende, porque vos tenés un rango hasta 24,5. Y ahí vos tenés, si te da 24,55, ¿qué hago? Ese es el tema. Ahí es. Entonces vos decís, bueno, pero ves sus antecedentes. ¿Qué te conviene decirle como diagnóstico? ¿Que tiene sobrepeso? O que tiene, por ejemplo, si es un físico-culturista, un deportista, y, tiene sobrepeso, tiene que bajar. No, está bien. ¿Sí? Ahora, si es una persona que encima tiene triglicéridos altos, colesterol alto, circunferencia de cintura aumentada y demás, sí, le digo, tenés sobrepeso. ¿Sí? O sea, utilizo el rango, me paso al rango siguiente. ¿Sí? A la evaluación siguiente, ¿sí? Por eso yo les digo, esto es criterio propio, pero no del invento, ¿sí? De las bases científicas que tenemos, ¿sí? Bueno, no me quiero alargar, ya les robé 6 minutos, pero por eso yo les digo, esto no es estructura, porque no hay pasos, no, porque si no ustedes estructuran y dicen, no, espera que le mide el diámetro del codo, pero ¿para qué le vas a medir el diámetro del codo? La circunferencia de la cabeza, no necesita, ¿sí? Por eso no es estructura. Bien, ustedes evalúan con los datos que tiene, por algo están los datos, ¿sí? Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Bueno, listo, terminamos, toma asistencia, acá tengo el sistema ya abierto, eso es lo bueno. Daniel, ¿no está? Jocelyn. Presente, Licen. Andrea. Jesús. Ángel. Presente. Ninel. Presente, Licen. Jessica. ¿No está? Brenda. Presente, Licen. Abigail. Presente, Licen. Lisbeth. Presente, Licen. Nicole. Erika. Presente, Licen. Victoria. Presente, Licen. Anaí.
Presente, Alice. Mireya. Patricia. Presente, Alice. Nilce. Lenny. Presente, licenciada. Sharon. Valeria. Presente, Alice. Verónica. Presente, licenciada. Leoni. Presente, licenciada. Ruth. Presente, Alice. Elena. Presente, Alice. Eliana. Presente, Alice. Samuel. Presente, Alice. Ailén. Presente, licenciada. Maleni. Jazmín. Presente, Alice. Muy bien, entonces está ausente Maleni, Sharon, Nilce, Mireya, Nicole, Jessica, Andrea, Daniel. Jesús, te vi pero no te escuché. ¿Seguís ahí? Sí, sigo Ahí aquí, estás, estoy Jesús. acá. Bien. Sí, estoy acá. Listo, eso es todo por hoy. Chicos, gracias. Nos vemos la semana que viene. Vayan consiguiendo los análisis laboratorio. No se olviden, miércoles trabajamos con eso. Chao, bendiciones, feliz sábado. Me dijo la Alicia que les recuerde, mañana es la fiesta del oeste, los esperamos a todos para participar como facultad. Ahí tienen sus pañuelitos, ¿ese es tuyo, Erika? Sus sombreros. No sé si se van a poner un fondo, un cactus, algo. Participen, chicos, esto es lo más lindo, aunque sea virtual, yo sé que no es lo mismo, pero es lindo participar con sus compañeros y pasar un rato lindo, ¿sí? Bendiciones, chicos, feliz sábado. Gracias, Lice. Igualmente. Gracias, Lice. Bien, bueno, acá leo de Jocelyn, ejercicios por semana. Bueno, les voy a dar para que hagan. Chao, chao.